Bien, una feliz tarde para todos, feliz noche. Gracias por esta invitación, Freddy, gracias por esta iniciativa que Dios colocó en tu mente. Gracias también por lo que tú decías en la semana cuando hablábamos, el poder de convocatoria que tienen algunas personas, por ejemplo, como Kevin Escobar, es indudable. Dios utiliza esa cualidad que él tiene para atraer personas, igual David, igual Samuel también, que están contigo en esta iniciativa. Bueno, estoy completamente seguro que Dios está obrando en esta actividad. Creo que muchos de nosotros ya desde hace varias semanas está esta inquietud de hacer algo y Dios está respaldando los esfuerzos. Me ha dado mucho gusto, así como tú decías hace unos minutos, aquí veo varias personas que tenían algunos días, semanas, meses y años que no los veía. Por ejemplo, ahí está el señor Wilmer, está por allí. Qué bueno verle. Igualmente veo ahí a Cleismar, a Javier Albino, que tenía tiempo que no lo veía. Qué gusto me da ver a Javier. Hiciste acordar de tantos momentos juntos en los campamentos. Bienvenida también Karina, que está conectada desde Brasil, allá de la ciudad de Florianópolis. Otras personas que están desde Europa también. Bueno, realmente que esto promete ser una reunión maravillosa, maravillosa, sobre todo por la presencia del Espíritu Santo. Porque ustedes saben que hoy puedo estar hablando yo, pero en otro momento puede ser cualquiera de los que estamos aquí conectados que va a estar hablando. Igualmente el Espíritu Santo trabaja a través de todos. Así que aquí estamos todos para aprender. Porque tomando en cuenta la temática que se ha elegido, a veces sin darnos cuenta o a veces de manera involuntaria, voy a decirlo así, de manera involuntaria, el adventista puede caer mucho en el sensacionalismo de la profecía y dejarnos atraer por el evento, por la fecha, por querer saber la información, el conocer la información. Pero después sucede que ese ejercicio vamos a decir, de audición, de poder, de escuchar esa información tan valiosa, se quedó ahí. O sea, ahí quedó. Y entonces ocurre que el tiempo pasan los días, pasa el tiempo de corto o largo, y seguimos siendo las mismas personas. Y no es así. O sea, el plan de Dios con la profecía no es apenas que nosotros conozcamos la profecía, sino que nosotros vivamos la profecía. Eso es lo principal que Dios quiere, porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un libro como Apocalipsis, que es un libro recurrente en este tipo de temática, ahí dice claramente, capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee, y el que oye, y el que guarda. Entonces, no es simplemente conocer la información, sino es también asimilarla, incorporarla a los principios de la vida práctica, cómo funciona, y además de eso, convertirnos en un elemento, un agente de mejoramiento, de bienestar, de progreso espiritual para otras personas. Eso es la profecía. La profecía no es simplemente que yo conozca las 70 semanas, 2300 años, cuando empiezan, cuando terminan, que nos sepamos las bestias, los años de cada asunto de eso, si esa información no está haciendo un efecto en mi vida, o saber cuándo empezó el juicio investigador, 1844, todo eso. Podemos estar sabiendo todo eso y sin embargo las cosas en nuestro interior continúan igual como siempre. Pero no es el caso de la profecía. La profecía es una de las herramientas más poderosas que tiene la iglesia, con que cuenta la iglesia adventista, porque es el conocimiento anticipado del futuro. Es más, todo esto que está ocurriendo hoy día, lo que muestra es el desespero de un sector, de un grupo, afortunadamente pequeño de la humanidad, que está enloquecido tratando de adueñarse del planeta entero, simplemente porque ellos creen saber cuál es el futuro, pero realmente no saben cuál es el futuro. El futuro lo sabe quien estudia la profecía, quien la estudia y quien la vive. Así que yo quiero, Freddy y compañía, felicitarles por esta iniciativa. Por nuestra parte, quiero decirles a todos también, por nuestra parte, ustedes saben, algunos de ustedes vieron hace unas semanas atrás algunos temas que hemos venido hablando por ejemplo, el libro de Génesis, la actualidad mundial, el libro de Éxodo y la actualidad mundial. Algunos están
ahí en Facebook, ahí guardados, que fueron transmisiones en vivo. Otra la hicimos desde YouTube. Pero bueno, aquí he tenido algunos detalles que no hemos continuado, pero en sí lo que estamos apuntando es algo parecido a esto. Así que bueno, aquí creo que se están uniendo varios ministerios al mismo tiempo. Nuestro ministerio lleva el nombre de Crecimiento Sin Límites y que tiene como propósito también la predicación del Evangelio, pero cumplir lo que dice Apocalipsis 14:6 a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Desde hace un tiempo hemos venido estudiando algunos idiomas y nuestro propósito es que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude como instrumento, como herramientas, para que esto mismo que nosotros estamos aquí, vamos a decir, reflexionando en los diferentes países donde estamos, si estamos en Estados Unidos, si estamos en Francia, estamos en Italia, estamos en Alemania, estamos en Portugal, en Brasil, o estamos, bueno, por ahora estas lenguas, más adelante si Dios nos ayuda, ya será en chino, ya será en árabe, no lo sé, no sé qué tanto conocimiento Dios nos dará. Pero el propósito es que estas mismas reflexiones que estamos haciendo, poderlas también compartir en estos idiomas y de esta manera también cumplir ese versículo de Apocalipsis 14:6. Así que probablemente esto sea un momento bien especial donde varios ministerios se están uniendo para que podamos motorizar esta misión tan bonita que Dios nos ha dado. Muy bien, entonces el conflicto inminente, que fue el capítulo nado para esta semana, el conflicto inminente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué si nosotros siendo adventistas del séptimo día, por qué si sabemos que Cristo viene, por qué si sabemos que se van a desencadenar una serie de eventos, por qué si sabemos esto, por qué a pesar de esta información que ya sabemos algunos de nosotros desde hace tiempo, por qué nos asustamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué la llamada telefónica? ¿Por qué el mensaje? ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué? Bueno, simple, porque somos humanos, porque somos seres humanos, porque pensamos, porque sentimos, porque tenemos esperanzas, porque tenemos tristezas, porque hasta el mismo Jesucristo, sabiendo él todo de antemano, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo la cruz que le esperaba, sin embargo, la noche anterior, ¿cómo se sentía? Jesucristo se sentía totalmente necesitado de ayuda, de socorro, y le decía a su padre, Padre, si es posible que pase de mí esto. O sea, aunque Jesús lo sabía y tenía la misión expresa de salvar al hombre, pero llegó un momento pues que el peso del compromiso, de la situación, digamos, desde el punto de vista humano, lo arropó y quiso tener una ayuda humana. ¿Cómo se sostuvo Jesucristo? Bueno, con la fe en su Padre. Y esa misma herramienta que Jesucristo utilizó es el mismo recurso que Dios nos quiere dar de manera abundante a todos nosotros. Entonces, este año 2020 comenzó, porque aunque ya vamos por julio, pero ustedes saben que ya desde enero, febrero, ya esta bola de nieve del COVID venía creciendo hasta que ha tomado estas proporciones que nosotros tenemos hoy. Algunos pensaron que el año 2020 iba a ser un año muy prometedor, un año de mucho progreso, de mucho bienestar, pero ya ustedes saben en las instancias de este año a dónde nos han traído. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué para algunos de nosotros ha sido esto tan sorpresivo? La respuesta de esto está en los primeros párrafos del capítulo que se nos encargó estudiar. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? El enemigo, sabiendo que tiene poco tiempo, ¿qué hace? Está haciendo una huida hacia adelante. Sabiendo que tiene poco tiempo, lo que está haciendo es hacer sus últimos intentos desesperados, obra en sus agentes aquí en la tierra, y entonces para tratar de concretar lo que él fallidamente intentó hacer en el cielo. Los primeros párrafos del capítulo 37 nos dicen que el enemigo extendió el conflicto del cielo, lo trajo a la tierra. ¿Por qué lo trajo a la tierra? Bueno, no porque Dios nos echó esa broma para acá, no, sino porque lastimosamente los seres humanos que estaban habitando la tierra en ese momento le dieron la entrada al enemigo aquí, y bueno, ya con estas consecuencias que nosotros tenemos hoy. Y entonces por esa razón ocurre lo que Freddy ha mencionado del desprecio de la ley de Dios. Sin embargo, amigos, allí el conflicto de los siglos, cuando está hablando en ese capítulo, cuando está
hablando de la ley de Dios, lógicamente, por supuesto que está hablando de la ley de Dios, pero en algunos contextos, en algunas líneas, usa la frase ley de Dios, pero para referirse a toda la Biblia. Es algo así como cuando los israelitas hablaban de la ley, pero cuando ellos decían el término ley, no solamente se referían al decálogo, sino que se referían a los 5 libros de Moisés. Entonces, aplicando una hermenéutica a los escritos de Elena de White y ahí a ese capítulo y al uso que ella le da, aunque ella se refiere muchas veces a los mandamientos de Dios, pero también en algunos momentos ahí contextualmente la frase ley de Dios también se refiere a la totalidad de la palabra de Dios, a la totalidad de la palabra de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que el enemigo dijo en el cielo? Dijo, bueno, que la ley de Dios era injusta, que era un mecanismo de presión, de una dictadura que Dios tenía en el cielo, que no podía ser obedecida, y eso mismo es el argumento que él ha traído a la tierra. Con el elemento adicional que la iglesia cristiana, cuando estoy diciendo en este momento iglesia cristiana, me estoy refiriendo al cristianismo en su totalidad. El cristianismo en su totalidad está compuesto de 3 grandes partes, donde la parte A es la iglesia católica, la sección B es la iglesia ortodoxa y la sección C es el protestantismo, la iglesia protestante. Esos 3 elementos en su conjunto forman el cristianismo. Pues el cristianismo ha venido señalando ya desde muchos siglos, bueno, desde antes, inclusive de los 1260 años, de la imposibilidad de guardar la ley y cómo se fue desmontando uno por uno el tema de la inutilidad de cada uno de los mandamientos de Dios, hasta el punto de que hoy la Iglesia Católica tiene un catecismo pues que coloca una ley de Dios distinta a la que está en la Biblia. Ahora bien, amigos, al llegar aquí a este punto, yo no puedo dejar de hablar en unos términos que voy a hablar a continuación, porque usted, querido adventista del séptimo día, y si usted no es adventista del séptimo día, si usted es un amigo que aún no es adventista bautizado, pero está llegando a esta transmisión, a este chat, porque un amigo adventista lo invitó, yo me voy a permitirme hablarle en estos términos a continuación. Usted no es cualquier persona. Usted no es cualquier persona. Usted es un príncipe y una princesa de Dios. Y dice el libro de Oseas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es lo que dice el libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros, aunque ciertamente tenemos que evaluar los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios, pero tenemos que darnos cuenta que este proceso que estamos viviendo hoy, o sea, este hoy que nosotros tenemos es el resultado de un larguísimo proceso histórico, pero muy largo, que por lo menos en mi punto de vista muy individual, por supuesto usted tiene toda libertad de diferir de este servidor, pero por lo menos tiene unos 800 años de proceso. O sea, cuando yo estoy diciéndole esto, me estoy refiriendo específicamente al Renacimiento, el Renacimiento en Europa, que comenzó a mediados del siglo XIII. Estoy hablando de 1240, 1250, luego 1300, 1340, por allí. A partir de aquel momento tan lejano para nosotros, comenzó este proceso, larguísimo proceso histórico, político, económico, social y religioso que nos ha traído hasta nosotros, hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque ¿qué significó el Renacimiento? El Renacimiento significó por lo menos 2 elementos. Significó el comenzar la independencia del pensamiento humano. ¿Independencia de qué? Independencia de la influencia religiosa o de tomar en cuenta el elemento religioso para yo formarme una idea, para yo formarme una cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Bueno, es la forma como yo percibo el mundo, es una cosmovisión. Entonces, a partir del Renacimiento, lo que intentó el Renacimiento era bombardear la mente del hombre para que el hombre comenzara a pensar de que la realidad, el mundo, la vida, lo que nosotros vemos, lo que percibimos, el planeta en sí, la Tierra, la realidad humana,
A unos y en a sí otros es, de batalla, sí. en sí es es algo independiente de la intervención de Dios. Eso es el renacimiento. Pero también el renacimiento significó el rescate de elementos que quedaron en la antigüedad. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, ustedes conocen que en la Grecia clásica, por ejemplo, si ustedes han visto alguna película como por ejemplo Aquiles, usted ve cuando en la película de Aquiles muere alguna persona, lo montaban allí como en una plataforma altísima de madera, le colocaban unas monedas en los ojos, porque de esa forma era la manera como la persona seguía transitando en el mundo de los muertos. Entonces, ¿qué sucedió en el Renacimiento? También sucedió en el Renacimiento que el cristianismo rescató teorías griegas, babilónicas, romanas y de otras culturas antiguas y las incorporó al cristianismo. Entonces, eso fue tomando cuerpo a lo largo de los siglos, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. Mientras tanto venía ocurriendo la Reforma Protestante, hasta que llegaron los 1260, el fin de los 1260 años, llegó la Revolución Francesa, también Kevin, ayúdanos allí para que las personas puedan colocar sus micrófonos en mudo. Si de repente ya leí un mensajito, porque aunque eso parezca algo sencillo, pero sí distrae. Sí, entonces les decía que mientras tanto todo esto ocurría, vino entonces la Reforma Protestante, surgió el capitalismo, surgió el comunismo, surgió la teoría de Maquiavelo, el mercantilismo, la ilustración, todo eso surgió, toda esa cantidad de cosas para que el ser humano finalmente llegara a pensar que no necesitaba a Dios. Y fue entonces cuando estalló la Revolución Francesa, que por cierto, hace 2 días que se cumplió un aniversario de esto, el 14 de julio, fue cuando ocurrió la toma de la Bastilla. Y la Revolución Francesa significó un punto de inflexión en la historia humana, porque lo que es el mundo hoy, si usted analiza el mundo desde el punto de vista económico y político, el mundo de hoy está partido en 2 grandes mitades. Y esas 2 grandes mitades, esas 2 grandes doctrinas políticas y económicas vienen de la Revolución Francesa. Y bueno, aquí hay mucha más tela que cortar, que las diremos en otras entregas futuras, pero en sí, a donde queremos llegar es que este mundo es el resultado de ese larguísimo proceso histórico que nosotros, cuyo resultado tenemos hoy. Entonces, una característica bien importante que tiene el mundo de hoy es que estamos en un mundo secular. Un mundo secular. Secularismo significa un vaciamiento por completo, o sea, un apartar a Dios de la realidad humana, y simplemente el ser humano se concentra en su trabajo, en su empresa, en el dinero que gana, los niños van a la escuela, el fin de semana, bueno, vamos a ver a dónde vamos al cine, vamos a comer unas cotufas o palomitas, como dicen ahí en el lugar donde usted vive, bueno, y ya, y el lunes a trabajar otra vez. O sea, la vida se va en eso y Dios ausente. Entonces, este secularismo que tenemos hoy día es un hijo del Renacimiento, es un hijo de la Ilustración, es un hijo de la independencia del pensamiento humano. Pero por el otro lado, también tenemos un actor como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está enclavada dentro de un territorio dentro de la ciudad de Roma, que ustedes lo conocen y que tiene su propio nombre, se llama la Santa Sede. Los países tienen nombres y apellidos. Por ejemplo, si usted vive en Argentina, el país se llama República de Argentina. Si usted vive en Brasil, se llama República Federativa de Brasil. Si usted vive en México, se llama Estados Unidos Mexicanos. Si usted vive en Francia, República Francesa. Si usted vive en España, Estado Español. Si usted vive en Estados Unidos de Norteamérica. Y si usted vive en Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Los países tienen su nombre oficial, nombre y apellido. Así que la Iglesia Católica políticamente no se llama Iglesia Católica, se llama Santa Sede, cuya capital es la Ciudad del Vaticano. ¿Por qué la Iglesia Católica ha tomado esta modalidad?
porque para poder alcanzar sus fines de alcance tanto político como económico como religioso, debe servirse de estructuras diplomáticas, de estructuras que le sirvan para su política exterior. Y eso da como resultado que el obispo de Roma, que al mismo tiempo de ser obispo de Roma, es el primer oficial de la Iglesia Católica, y además de eso es jefe de gobierno y jefe de Estado de la Santa Sede. Eso le permite hacer visitas de carácter oficial a los países. Eso le permite ser mediador en conflictos donde ni siquiera son conflictos donde la Iglesia Católica está inmersa. Por ejemplo, hace como unos 3 años, había un conflicto en Birmania entre un grupo minoritario musulmán y budistas allí. Y el Papa Francisco sirvió de mediador en ese conflicto, siendo un tema que no era de interés o de temática cristiana. Entonces, todos estos recursos con que cuenta la Santa Sede de proyección diplomática, de proyección estatal, de representación diplomática, de tener en todos los países algo que se llama la nunciatura apostólica. Una nunciatura, si usted vive en Perú, por ejemplo, y hay una nunciatura apostólica en Lima, esa nunciatura apostólica es la embajada de la Santa Sede en ese país. Y una embajada, como todas las embajadas del mundo, ese es territorio de la Santa Sede una vez que la persona traspase esos muros. Entonces, sirviéndose de estos elementos y sirviéndose también de su propio derecho, porque aunque los países tienen sus propias normativas, sus propias leyes, sus propias constituciones, aunque existe un derecho internacional que está muy ligado con las Naciones Unidas, la Santa Sede se rige por lo que es otro tipo de derecho que tiene, que es el derecho canónico. Y usted tiene que saber, querido hermano adventista del séptimo día, que si usted llega vivo hacia aquellas instancias donde el sábado se va a convertir en la piedra de toque del conflicto internacional, usted tiene que saber que usted no va a ser probablemente juzgado por la ley del país, sino que va a ser juzgado primeramente por el derecho canónico. Entonces, cuando yo le decía hace rato, usted no es cualquier persona, es porque usted tiene que saber qué es esto del renacimiento, qué es, tiene que estudiarlo, porque nadie sabe a dónde está si no conoce su historia. Usted tiene que saber qué es el renacimiento, usted tiene que conocer de la Revolución Francesa, usted tiene que saber, por ejemplo, que cuando yo dije ahorita secularismo, ¿qué es esto? Cuando yo estoy ahorita hablando de derecho canónico, usted tiene que saber qué es derecho canónico y tiene que saber aproximadamente con cuáles artículos usted va a ser juzgado, porque de eso habla la sierva del Señor en los capítulos siguientes después de este. En el capítulo 38 y 39, ella habla de esto que estoy diciendo aquí, solamente que ya no está utilizando una terminología técnica como utilizan los abogados y los jueces. Entonces, con estas herramientas, el obispo de Roma, la cabeza de la Iglesia Católica, se ha permitido avanzar algunos pasos, y por eso nosotros vemos todos los años una reunión que es la reunión con todos los secretarios representantes de las religiones para tratar de unificar criterios en este camino ecuménico que ya viene rodando en el mundo desde hace décadas atrás. Pero esto también le permite al obispo de Roma lanzar un movimiento internacional que se llama Together, que lo vimos ya a partir del año 2015 en adelante. Eso le permite al obispo de Roma presentarse al hemiciclo del Parlamento de los Estados Unidos y recibir el aplauso tanto de demócratas como de republicanos, y entonces presentar un discurso que arranca las lágrimas de todos los asistentes y entonces llegar al corazón de la nación. Eso le permite al obispo de Roma utilizar la ciudad de Filadelfia, que por cierto la ciudad de Filadelfia, como la iglesia de Filadelfia que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 3, el nombre es Amor Fraternal, y esa ciudad fue fundada por moravos, es decir, los moravos eran los que venían de Moravia, de lo que antiguamente se conoció como Checoslovaquia, y que eran discípulos de John Wesley, de la iglesia metodista. Allí, esa fue la ciudad que utilizó el Papa Francisco para lanzar el domingo como Día de la Familia en el último día de la última visita oficial que hizo a los Estados Unidos. Estos mecanismos le han permitido al obispo de Roma también hablar en los últimos tiempos, que es un tema que voy a retomar más adelante en unos minutos. Le ha permitido él comenzar a hablar como ningún otro papa lo ha hecho, por ejemplo, con el tema de la ecología,
que lo que está detrás de ese tema de la ecología es otro asunto que les voy a mencionar también en algunos minutos. Entonces, Enrique, todo esto... Ajá. Disculpa que te interrumpa. Lo que está sucediendo es lo siguiente, que nosotros tenemos el cupo para 100 personas y ya las 100 personas ya está lleno y hay muchas otras personas que quieren entrar. Entonces, lo que queremos decir es, si usted invitó a alguien a que se uniera al grupo, por favor, envíele ahora la dirección por Facebook para que ellos puedan ahora entrar por Facebook, porque ya no tenemos más espacio en el room. Entonces, usted, el que mandó la invitación, si su amigo le pregunta que no puede entrar, le envíe entonces ahora la clave de Facebook. Entonces vamos a pedirle a Kevin que nos hable un poquito sobre cuál es por dónde debe meterse en Facebook. Gracias por conectarse. Me interrumpe, Enrique, pero que hay mucha gente que quiere escuchar. Sí, gracias. No, tranquila. No hay ningún problema. Estamos conectados a través de este medio. Ya hemos superado más de 100 personas y todavía siguen personas tratando de entrar y obviamente no les puedo dar el acceso porque la cuenta que hemos pagado es hasta 100 personas. Es una cuenta ilimitada hasta 100 personas, pero estamos colocando el enlace allí en el chat para que usted pueda invitar a sus amigos y conectarse a través de Facebook. Y así no tenga inconveniente en perderse la programación de esta noche. Así que mis hermanos, ahí les coloqué el enlace para que usted pueda copiarlo y pueda seguir la programación, esta programación especial a través de Facebook. Sigamos, continuamos. Gracias, Enrique, disculpa. No, está muy bien, tranquilo, no faltaba más. Muy bien, entonces les decía que esta es la razón por la cual hemos llegado a estas instancias de hoy. Y aquí caemos entonces a lo que tú mismo decías, Freddy, al comienzo de esta transmisión. Tú decías que los elementos se están coligando. Ahora fíjense lo que vamos a mencionar a continuación. No es casualidad, porque nada ocurre por casualidad. No es por casualidad que a medida que ha avanzado esta, voy a colocar entre comillas, pandemia, y luego les explico por qué comillas, eso lo voy a decir al final. No es casualidad que a medida que esta pandemia ha ido avanzando, noten ustedes cómo el movimiento internacional de pedofilia, de abuso infantil y de una pretendida legalización de un movimiento, digamos, de una orientación sexual que incluya a los niños, ha venido tomando tanta fuerza. O sea, ¿por qué no antes? ¿Por qué ahora? Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa es que realmente el autor intelectual de esta situación que estamos viendo ahora, por supuesto, aquí no voy a descubrir el agua tibia, ustedes todos lo saben, el autor intelectual de todo esto es el diablo. El diablo lo que hizo fue que se trajo el conflicto del cielo, se lo trajo a la tierra. Entonces él lo que ha estado haciendo es armando su rompecabezas, armando sus piezas. Entonces él va colocando aquí la pieza económica, él va colocando aquí la pieza social, él va colocando aquí la pieza religiosa, y por eso entonces tenemos una cantidad de situaciones que se han venido dando en los últimos años. Por ejemplo, si usted ha visto este género de películas como por ejemplo como Divergente, ya hay gente de tener como unos 6 años ya que salió esa película, pero si usted le mete la lupa a esa película, usted se va a dar cuenta ahí que el mensaje de esa película es destruir, o sea, desmontar el concepto de la familia tradicional. La familia tradicional está compuesta de la mamá, el papá y los hijos. Pues el Divergente no dice eso, el Divergente dice no, de ahora en adelante no va a ser así. De ahora en adelante es que la sociedad va a estar compuesta de grupos. El grupo de los inventores, el grupo de los emprendedores, el grupo de los sirvientes, el grupo de los sabios, en fin. Entonces, sobre esos 8 grupos se va a refundar la sociedad. Entonces, todo esto, lo que a veces Hollywood, y no solamente Hollywood, sino también las empresas de cine en Europa y hasta en la India, el cine ha estado sirviendo también últimamente como una gran ventana publicitaria
autoritaria, pero también podríamos decir proclamadora de cuál es la agenda que se permite o que se intenta implantar en el mundo. Entonces, a todas estas llegamos aquí al año 2020 en medio del COVID-19. Entonces, analizando lo que tenemos aquí en el COVID-19, tenemos entonces un claro componente, vamos a decir, voy a partir de lo pequeño hacia lo grande, un claro componente individual. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es quebrantar la resistencia emocional del ser humano, que la persona esté asustada, que la persona esté pegada en su casa, asustado ahí, que no salga. Eso es lo primero. El segundo elemento ahora, vamos a decir, es un elemento de tipo económico. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las personas, ahora que se quedan en casa, no hay emprendimiento, no hay productividad, no hay generación de riqueza, por lo tanto eso significa un descalabro de la economía a escala global. Entonces, una vez que suceda eso, entonces, mientras tanto, se va desarticulando las bases de la sociedad, por otro lado, con el movimiento LGTB, con el movimiento de los niños, el MEC creo que se llama, y entonces para que la Iglesia Católica y los grandes poderes vayan cobrando terreno. Al llegar a este punto, hay una dentro del capítulo que leímos, hay una cita que está en el capítulo que leímos allí, en la página 576, está esa cita. De todo lo que estudiamos fue lo que más me llamó poderosamente la atención, donde dice ahí, el enemigo ha venido estudiando minuciosamente los secretos de los laboratorios. Qué increíble, cuando yo vi eso, claro, como dice Freddy, uno lo ha leído muchas veces, uno ha pasado por encima de esa cita muchas veces, pero ahí está de manera tan real, que lógicamente allá hay una cantidad de lecturas que podemos darle a eso y que esas lecturas se las vamos a dar en cada una de las semanas que nos reunamos, en cada entrega que hagamos, porque eso tiene una cantidad de lecturas que hacerle. Pero vean ustedes que ahí está, o sea, más claro no se puede decir. El enemigo ha venido estudiando en los últimos años los secretos de los laboratorios. El COVID es el último, pero recuerden que yo recuerdo hace años, cuando hace como unos 25 años, me acuerdo que hubo una persona que entró en el metro de Japón y roció un gas ahí, que ahorita no recuerdo el nombre del gas, y que eso mató una cantidad de personas ahí en Tokio. Bueno, ese fue, que yo recuerdo, de estos virus así modernos, es el primero que yo recuerdo. Después apareció el SARS, después apareció el ébola, después apareció la gripe aviar, después apareció el H1N1, el año pasado hubo el 2019, un pequeño brote de influenza, y ahora tenemos el COVID. A principio de este año yo escuché que este COVID tenía tres estaciones. La primera, la clásica. La segunda, que iba a atacar a las personas de color. Y la tercera, a los niños. No sé si eso fue una bola de información para asustar a la humanidad o realmente fue el envío del telegrama para el ser humano para que se preparara y supiera que es un asunto en 3 etapas. Lo cierto de esto es que aunque hay un virus presente, que es verdad, pero hay una clara intención de quebrar la resistencia del ser humano, porque el ser humano, cuando expresa del miedo, del temor, de la zozobra, el ser humano es más fácil de moldear, más fácil de manejar, más fácil de acatar cualquier coerción, o si no, entonces viene la anarquía, la estampida, y ustedes saben que el enemigo reina en el caos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay una cita en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, que de todos los versículos de la Biblia, de todos, por supuesto, ustedes tendrán su propio análisis, pero de todos los versículos de la Biblia, para mí este versículo y el siguiente son los que más se detienen en el momento actual que estamos viviendo. Porque Lucas capítulo 21, versículo 25, ese Lucas 21 es como el paralelo de Mateo 24. Porque ustedes saben que en la vida de Jesús hay varios evangelios donde, por ejemplo, varios pasajes se encuentran en varios evangelios. Por decir algo, solamente con el tema de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús está en los 4 evangelios, pero cada uno tiene su perspectiva distinta, e inclusive
Mateo se parece bastante a Marcos y así pues. Entonces, Mateo 24 tiene su paralelo en Lucas capítulo 21. Y o sea, es como que si Lucas 21 es el Mateo 24 de Lucas. Entonces, en los versículos 25 y 26, allí dice el escritor, escribe el discurso que dio Jesús en ese momento, dice ahí que los hombres estarían secándose. Es decir, el ser humano, haciendo referencia a la humanidad entera, secándose los hombres por el temor de las cosas que han de venir, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y también dice ahí, comenzando el versículo 26, desfalleciendo. Entonces, esos dos versículos se están refiriendo a este momento actual, porque ¿en qué estado se encuentra la humanidad? El ser humano, o sea, si nosotros pudiéramos resumir en este momento con una sola palabra, la salud mental, si nosotros, ¿cuántos somos en el mundo? Casi sumamos, debemos estar como por 7.800 millones. Si nosotros sumamos los 7.800 millones de seres humanos y los convertimos en uno, y nosotros pudiéramos definir con una sola palabra, la salud mental de la humanidad hoy es la palabra miedo. O alguno de sus sinónimos, zozobra, temor, angustia, uno de esos. Porque imagínense ustedes la persona, bueno, que vive de sus negocios, que vive, bueno, de tantas maneras como este COVID puede estar afectando su vida, su estilo de vida, su familia, todo. Y entonces en Lucas 21, 25 y 26, no solamente dice que secándose los hombres, es decir, como el estrés, porque ese secar que dice ahí no es otra cosa que el estrés que está carcomiendo a la persona, pero no solamente dice que el estrés se lo está comiendo, sino que el versículo 26 dice desfalleciendo. Desfallecer significa que ya no quedan fuerza en la persona, que el sostén de esa persona, su sostén, porque ¿qué es lo que pasa con el ser humano? El ser humano, ¿en qué se sostiene? Se sostiene en su dinero, se sostiene en sus amigos que tiene, sus conexiones, se sostiene en sus propiedades, se sostiene en sus bienes materiales. Y cuando todo eso falla, ya no tiene más de dónde sostenerse. Desfalleciendo por las cosas que han de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? Bueno, en todas partes escuchamos que si el virus va a durar hasta fines de año, que se va a proyectar hasta el año 2021, que viene una etapa más fuerte. Cuando yo escucho, por ejemplo, a una persona, bueno, no voy a decir nombre, cuando nosotros escuchamos a alguien que tiene tanto poder en el mundo, una persona tan influyente que lo que él diga inmediatamente es asimilado por 1.000, 2.000 millones de personas. O sea, ¿por qué? ¿Qué interés tiene esa persona de decirle, no, mire, preparémonos porque viene lo peor? O sea, ¿qué intención tienes con esto? ¿Qué intención tienes? Entonces, frente a esto, haciendo un poquito de eco a lo que Freddy decía al principio, qué bueno que el capítulo 21 de Lucas no termina con estos dos versículos, sino que si nosotros vamos más abajo, ¿verdad? Vamos bajando en versículos, ahí nos damos cuenta que Jesucristo dice en Lucas capítulo 21, y seguimos 27, 28, 29, esos versículos allí, hasta que finalmente llegamos donde él dice, en el versículo 36, dice que cuando veamos que todos estos acontecimientos nos han alcanzado, dice ahí que erguíos, quiere decir enderezar la posición. No solamente se está refiriendo a una posición literal corporal, sino la actitud ante la vida. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Entonces, si nosotros nos entristecemos, o sea, ok, vale entristecerse. ¿Por qué? Bueno, porque si yo estoy comenzando un negocio, si yo estoy en medio de una carrera, si yo tengo un proyecto, lógicamente todo ser humano que inicia algo quiere continuarlo o quiere terminarlo. ¿Sí? Presión me arrope por completo. Entonces quiere decir que yo tengo que reevaluar de nuevo mi condición de adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque se supone que desde que yo llegué a la iglesia, se supone que desde que yo empecé a estudiar la Biblia,
se supone que cuando yo tomé la decisión de ser bautizado como adventista y me tomaron el voto bautismal, a mí se me preguntó si yo creía que Cristo venía pronto y se me preguntó si yo creía que las condiciones del mundo eran las señales de la segunda venida. Algunos de nosotros levantamos la mano y dijimos, y aunque no hablamos, hicimos así, diciendo sí creemos. Y algunos respondimos, como yo lo dije audiblemente, con las otras 16 personas que fui bautizado, yo dije, sí, yo creo en esto. Entonces, si ahora estos acontecimientos nos han alcanzado y ahora yo me entristezco y ahora yo no sé qué hacer, ahora ya estoy desesperado, pues ha llegado el momento de yo reevaluarme. Tengo que hacer un viaje a mi interior, debo tener el valor de ir adentro y decir, ¿será que yo dejé de ser adventista? Porque fíjense ustedes que nuestra iglesia está bien, tiene un apellido del séptimo día, ese es el apellido, pero el nombre es adventista. Un adventista es una persona que cree firmemente que el sistema de cosas que tenemos hoy día, como dicen nuestros amigos y testigos de Jehová, este orden que nosotros tenemos hoy no va a ser para siempre. Y que Dios, como en los días de Noé, como en otros momentos de la historia, va a hacer una intervención dramática en este mundo, así como la roca da contra la estatua, una intervención dramática, porque no hay otra forma. Mire, pueden unirse los más grandes educadores, pensadores, políticos, militares, pueden unirse y tratar de sacar la agenda del rescate del planeta. Es más, en la cumbre de Río de Janeiro, en el año 1992, la cumbre de la Tierra, ahí se formularon los ocho puntos, sí, voy a decir puntos, para rescatar el planeta. 10 años después se hicieron la misma cumbre en El Cabo, ahí en Sudáfrica. Bueno, no se había avanzado. 10 años después se volvió a hacer en Río de Janeiro, bueno, y en vez de avanzar estaba, para atrás. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la clave para salvar el planeta. Existe un solo Salvador que se llama Cristo Jesús. Él es el único que lo puede salvar. Entonces, si usted es adventista del séptimo día y usted creyó eso y yo lo creí, bueno, está bien, yo me puedo entristecer porque yo estaba haciendo una carrera, yo quería graduarme de mi carrera tal y vino este virus y me interrumpió. Ok, pero si yo entiendo que esta situación lo que me está indicando es que Cristo viene pronto, pues más bien eso tiene que darme un motivo de alegría, porque yo como adventista debo estar anticipadamente respirando el ambiente de mi nueva ciudadanía, que es la del reino de los cielos, porque yo no soy ciudadano aquí. Entonces, si yo me entristezco por eso, entonces quiere decir que yo me he tomado bien en serio el ser ciudadano aquí y no he tomado en serio el ser ciudadano allá. ¿Por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice ahí Pablo en capítulo 4, versículo 7 de la carta a los Filipenses. Entonces, este punto, como adventista del séptimo día, yo no puedo en este momento, y con esto voy a terminar ya, yo no puedo dejar de mencionar aquí, lo tengo aquí abierto, la parábola de las 10 vírgenes. No se asusten porque esto no va a ser largo, esto va a ser rápido. Porque la parábola de las 10 vírgenes, como ustedes conocen, dice aquí, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, noten ustedes allí en esa cita de Mateo 25:1, como dice ahí la Biblia, será semejante a 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos la esposa, no somos la esposa. Elena de White dice en el mismo Conflicto de los Siglos, dice que nosotros somos los invitados, por lo tanto nosotros somos las vírgenes, que tomando sus lámparas, se refiere a la Biblia, pero también se refiere al Espíritu Santo, salieron a recibir. Entonces, esa expresión que aparece allí, en Mateo 25:1, salieron a recibir al esposo, se refiere a la actitud de esperar al esposo. Entonces, aunque esta parábola se refiere a todo el cristianismo, pero se refiere de una manera bien específica a los adventistas, porque ahí dice, salieron a recibir al esposo, estaban esperando al esposo. ¿Qué hace un adventista? Esperar al esposo.
Pero entonces aquí hay dos grupos, 5 de ellas prudentes, 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué significa esto, el aceite? Bueno, que no estudian la Biblia, que no oran, que le dan una lectura diferente a los acontecimientos que están ocurriendo, que tienen su mente más puesta en los negocios. Hay algunos, inclusive, de los que estamos aquí escuchando esta transmisión, que somos más materialistas de lo que nosotros pensamos. Mire, que se nos quite hasta el último centavo que nosotros tenemos, a algunos de los que estamos aquí en esta transmisión, y no somos mejores que el joven rico. No somos mejores que el joven rico. Entonces, por eso dice aquí, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Son las personas que, aunque tienen sus caídas, aunque tienen sus pecados, aunque tienen sus debilidades, tienen su lámpara todos los días. Estudian la Biblia, oran, preguntan, están en una transmisión como esta, etc. Entonces, pero tardándose el esposo, es decir, Jesús no ha venido todavía. Cabecearon, miren usted lo que dice ahí la Biblia, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, la misma experiencia que tuvo Jonás en el barco. El barco se estaba hundiendo, todos los demás marineros estaban desesperados. Es decir, la cubierta del barco donde iba Jonás y los que iban arriba representa al mundo de hoy que está desesperado. Y el adventista, que era Jonás, estaba abajo durmiendo, hasta que tuvo que venir el capitán del barco y decirle, mira, despierta. Y entonces ya nosotros sabemos, y viene el esposo, salgan a recibirle a la medianoche. Yo quiero decirle que nos estamos aproximando a esa medianoche. Entonces todas aquellas vírgenes, las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y en ese momento crucial, las que se creían pilas, las que lo que sea, estaba todo resuelto, cayeron en cuenta el problema y entonces dijeron, dennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero entonces las que sí tomaron tiempo para estudiar la Biblia, las que sí tomaron en serio el asunto de pasar tiempo con Dios, le dijeron, no podemos, porque el Espíritu Santo no se puede compartir. Así que vayan ustedes a las que venden y compren para ustedes mismas. Pero ustedes saben, en ese tiempo en Israel no existían locales de 24 horas, no existían. Así que ellas fueron a la medianoche, encontraron todo cerrado. En versículo 10, que cuando ellas iban a comprar, a tratar de tener su Espíritu Santo, cuando antes haber tenido y no le entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ellas iban a comprar vino al esposo. Mucha atención con esto. Esta frase que está ahí, vino el esposo, no se refiere a la segunda venida. Esto no es la segunda venida. Esto es el fin del tiempo de gracia para la iglesia cristiana, para el remanente. ¿Por qué? Porque dice ahí que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y las bodas no son aquí en la tierra, las bodas son en el cielo. Si usted quiere saber un poquito más de esto, yo le invito a que usted busque, después de esta transmisión, cuando usted lo desee, usted va a buscar el libro de Lucas, en el capítulo 12. Y desde el versículo 30 hasta el final, usted va a encontrar ahí las bodas, cuando dice, el mismo Jesucristo en persona dice, bienaventurados sean ustedes cuando su Señor regrese de las bodas, regrese. Así que estas bodas que están aquí, se refiere ya al momento final del juicio investigador. Entonces, dice el tiempo de gracia para el remanente. Ahora fíjense ustedes, se cierra la puerta no para quien no tenía el vestido de bodas, porque esta parábola no está haciendo énfasis en el vestido de bodas. Lo que está haciendo énfasis esta parábola es en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Aquí está diciendo Mateo 25 que para el adventista del séptimo día, por mucho que tenga su nombre escrito en el libro de la iglesia, pero si esa persona no tiene el Espíritu Santo, cuando venga la lluvia tardía, dice ahí claramente, versículo 10, se cerró la puerta. Entonces vinieron también las otras vírgenes, versículo 11, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió,
y dijo, de cierto, vean ustedes qué crucial esta declaración, de cierto les digo que no las conozco. Entonces, ¿dónde está el punto crucial de toda la parábola? En ese versículo 12, el último pedacito, cuando dice ahí, no las conozco. Entonces, en este conflicto tremendo que estamos viviendo de COVID, de todo esto que nos rodea hoy día, el punto focal aquí no es saber de fechas, no es ni siquiera saber qué evento viene detrás del otro. El punto focal aquí es este, que dice aquí, no las conozco. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Jesucristo dijo esto. Él dio la definición de vida eterna. Una definición que yo cada vez que leo esa definición no me canso de pensar de que Jesucristo es el hombre, viéndolo desde el punto de vista humano, el hombre más inteligente que vino a la tierra. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntan, mira Enrique, ¿qué es para ti la vida eterna? Defíneme tú qué es vida eterna. Yo les he dicho fácilmente, bueno, la vida eterna es ese proceso que viviremos para siempre, donde nunca moriremos, porque yo voy a entender vida eterna como un periodo de tiempo interminable, o sea, que no voy a ver la muerte. Pero Jesucristo no dijo eso. Jesucristo, cuando definió la vida eterna en Juan 17:3, él no la definió en términos de tiempo, él la definió en términos de esencia. Y dijo, y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que el meollo, la médula, la esencia de la profecía es tener una, fíjense ustedes que no voy a decir la palabra relación, sino tener una intimidad con Cristo, como dice el Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen a Él, y solamente a ellos les revelará su pacto. Eso está en el Salmo 25:14. Entonces, en vista de esto, con razón, Jesucristo termina en el versículo 13 diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ahí Jesucristo, más allá de estarse refiriendo a su segunda venida, se está refiriendo a la venida, a eso, bueno, lastimosamente se le cerrará la puerta. Ahora bien, tenemos aquí una lámina que preparamos allí para que lo que he dicho lo podamos ver y de esta gráficamente y de esta forma poder ilustrar un poco lo que estoy diciendo. Vean ustedes lo que tenemos ahí. Ahí tenemos ese cronograma de eventos finales. Hay algunos de nosotros en la iglesia que, bueno, que nos creemos, qué sé yo, cualquier cosa cuando sabemos todo este cronograma. Bueno, yo quiero decirles que sí, que debemos saberlo. Este cronograma debemos saberlo. Pero de nada vale conocer este cronograma si yo no estoy yendo al corazón del asunto. El corazón del asunto, querido hermano y amigo, no es que usted sea un experto en eventos finales y saber esto viene primero, esto viene después, esto termina aquí, esto termina allá, esto empieza de esta manera. No. Ese no es el meollo. El meollo es aquí donde usted vea que hay dos partes allí que tienen letra roja. Usted los ve, ¿verdad? Lo está viendo, que hay dos partes que tienen letra roja. Bueno, en las letras rojas que están a la derecha es el fin del tiempo de gracia para el mundo entero. ¿Está bien? Para la humanidad, para el mundo entero. Ahí dice claramente, fin de la gracia para todos. Ahí, en esa línea, en esas letras rojas que están ahí en vertical, ¿sí? Fin de la gracia. Pero hay otras palabras que también están en rojo, que están a la izquierda. Ustedes los pueden notar ahí. A la izquierda dice, tiempo de gracia para la iglesia actual. Entonces, hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 17, ¿no? ¿Es hoy? O 16. Bueno, hoy 16 de julio del año 2020, a esta hora donde usted se encuentre, usted está en esas letras rojas de la izquierda, usted está ahí. Tiempo, así como cuando usted está en una ciudad y usted se está orientando, usted encuentra un mapa de la ciudad, que hay una flecha que dice, usted se encuentra aquí. Bueno, ahí usted se encuentra. Tiempo de gracia para la iglesia actual. Ahora, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Ahí donde dice tiempo de gracia para la iglesia actual, tiempo de gracia
para la iglesia actual. ¿Qué viene? Ahí dice claramente, dice lluvia tardía. ¿Qué quiere decir ese cuadro? Este cuadro está diciendo que una vez que termine este tiempo de oportunidad que Dios le está dando a su remanente, que es usted y que soy yo, que estamos en esta transmisión, si yo no estaba en condiciones de recibir la lluvia tardía, hasta ahí llegué, porque dice la Biblia, y se cerró la puerta. Entonces, note usted que después que dice lluvia tardía, ahora dice, más adelante dice fuerte pregón. Usted lo ve, ¿verdad? Fuerte pregón. ¿Por qué? Porque el fuerte pregón es una consecuencia de la lluvia tardía. Es decir, el pueblo de Dios recibe el poder de lo alto, como los apóstoles, recibe el poder y con ese poder predica al mundo entero, que es lo que aparece en Apocalipsis 18:4, cuando dice, salid de ella, pueblo mío. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que los grandes poderes del mundo, comandados por Babilonia, ¿verdad? Comandados por el catolicismo, entonces desatan la ley dominical que usted la ve ahí. Entonces quiere decir que la ley dominical es simultánea al fuerte pregón, y entonces esa ley dominical no solamente será una ley, sino que se va a aplicar también pena de muerte, que es lo que aparece ahí, que se llama pequeño tiempo de angustia. Y cuando Dios lo vea entonces conveniente, entonces ahora levantemos la vista hacia las líneas horizontales arriba. La primerita arriba. Cuando Dios lo vea conveniente, entonces el juicio investigador termina la proclamación del mensaje del tercer ángel, termina el zarandeo, termina el sellamiento, y entonces ahí es donde viene el fin del tiempo de gracia. ¿Nos damos cuenta? Entonces, querido hermano y amigo, es una falacia. No es verdad que el momento de usted prepararse es cuando proclamen la ley dominical. No, eso es una mentira que el enemigo ha insertado en muchos de los adventistas del séptimo día para que usted crea que cuando se proclama la ley dominical es que ha llegado el momento de prepararse más. No, es que cuando se proclama la ley dominical hace tiempo que se acabó la gracia para usted y usted no lo sabía. Así que no es la ley dominical, no es el fuerte pregón, no es el fin del tiempo de gracia, es aquí, en estas letras rojas de la izquierda, donde usted tiene que enfocarse. Entonces, mientras en esta tierra está sucediendo todo esto, todo este COVID, todo esto que te está viendo hoy, que tanto nos preocupa, realmente todo esto está ocurriendo. También lo decía ahí el capítulo, que el enemigo envuelve a los hombres en la guerra, que pone a los países en guerra, que se peleen unos a otros y una cantidad de calamidades para que el ser humano esté distraído de la obra de preparación que usted tiene que hacer. Entonces, ¿a dónde usted tiene que apuntar? Tiene que afinar bien su mira telescópica y apuntarla donde debe apuntar. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora sí voy a cerrar. ¿Qué quiero decir? En los días de Cristo, a Cristo lo seguía una multitud. Si usted ve, por ejemplo, el capítulo 10 de Marcos, desde el 46 en adelante, que es el milagro de Bartimeo, dice ahí que la multitud le seguía. La multitud le seguía. Y Bartimeo comenzó a gritar, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y la multitud le decía, cállate. O sea, qué increíble esto. Era una multitud que seguía a Cristo. O sea, no era otro momento en la historia. Ellos estaban siguiendo a Cristo en persona. En persona estaba Jesús ahí. Y había un alma ahí clamando a Jesús, Señor, por favor, sálvame. Y esa multitud de cristianos que estaban ahí, le decían a esa pobre alma, decían, cállate. Tú estás estorbando, tú no nos estás haciendo felices, estás estorbando, hasta que Jesús lo llamó. Y ya sabemos lo que pasó, que Jesús lo sanó. Pero entonces, dentro de esa multitud grande, Jesús llamó a 70 escogidos. Y esos 70 fueron a hacer la obra misionera y se regocijaban. Y vinieron a hablarle a Jesús y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Y Jesús les dijo, no se alegren de eso. Alegren de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y de esos 70 Jesús eligió a 12. Y dice Marcos 3:14 para que estuvieran con él. Y de esos 12 habían 3. Jesús dijo, hay algunos que están aquí que no verán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Pues lo vieron en la transfiguración. 3. Y de esos 3 solamente quedó
uno al pie de la cruz, uno. Entonces mira cómo el círculo se va achicando, de la multitud a 70, a 12, a 3, a 1. Yo te quiero preguntar, ¿a cuál quieres pertenecer tú? Primero tienes que preguntarte a cuál perteneces. En este momento, haciendo un examen tú mismo, ¿a cuál perteneces? Y segundo, ¿a cuál quieres pertenecer? Lógicamente que entre toda esa multitud, el único que puso su mira bien donde debía ser fue Juan, que fue el único que permaneció con Jesús hasta el último momento. Y por eso hay varios capítulos en el libro Hechos de los Apóstoles dedicados a Juan, de cómo el amor de Cristo, más que a ningún otro apóstol, cómo lo transformó. Eso mismo es lo que Jesús quiere hacer contigo, y ese es el mismo tipo de preparación que debes hacer en medio de este desastre. Ese es el mismo tipo de preparación que tú debes hacer. Entonces, vayamos a las preguntas. Ok, bueno, muchas gracias. Excelente, ¿verdad? Excelente cómo ha sido desarrollado el tema. Bueno, vamos a las preguntas. No he visto acá preguntas. Ahorita me imagino que las van a comenzar a hacer, pero yo quiero comenzar con una que tengo por acá, que viene hablando un poquito sobre el tema, el capítulo 37, ¿no? Hay una parte, dice acá, los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. Y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. La pregunta es, ¿qué quiere decir el comienzo del milenio en el contexto de lo que está escrito acá? ¿Sí entiendes la pregunta? Sí, eso tiene que ver con la forma de cómo en diferentes sectores del cristianismo se interpretan las escrituras. Por eso es que yo animo, por lo que voy a decir a continuación, yo animo a todos los hermanos, a todos los amigos, no solamente miembros de la iglesia, sino a todos los amigos que nos acompañan en esta transmisión. Yo digo que es bueno admirar a un pastor, a un teólogo, Se nos perdió la señal con el pastor, pero bueno, ahí tenemos. ¿Con el qué? Sí, se nos perdió la señal con Enrique. Vamos a ver si lo podemos retomar nuevamente. Ok, adelante, Enrique. Sí, ya estoy por aquí. Okay. Entonces, les decía que aunque es bueno, a mí me parece que es bueno admirar a un predicador, a un pastor, a un evangelista, a un teólogo cuando habla y cuando hace su exposición. Es bueno esa admiración, porque esa admiración está conectada con un modelaje. Y eso involucra un crecimiento para el oyente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el pastor Mark Finley estuvo en Caracas en el año 2005, creo, 2006, y a mí ese hombre me impactó mucho la forma, porque aunque no era un hombre altisonante, pero en su estilo, en su forma de presentar la verdad, yo dije, oye, esto es algo increíble. Lo que quiero decir con esto es que, aunque eso es algo positivo para el ser humano, sin embargo, hermano querido, usted me está escuchando en este momento, querido invitado que está aquí, usted puede conocer tanto como ese predicador. Usted puede conocer tanto, usted puede desenvolverse también, explicarlo también, hacer, bueno, toda una exposición, un estudio, como cualquiera de esos grandes hombres que nosotros decimos que son grandes predicadores. Y para poder llegar ahí, usted tiene que estudiar. Y la primera materia que nosotros tenemos en este mundo para estudiar es la Biblia. Y el que estudia la Biblia, aunque no tenga el título de nada, pero si usted estudia la Biblia y la internaliza y la practica, usted es un teólogo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo porque dentro del cristianismo hay varias interpretaciones, por supuesto, en todo. Y una de estas interpretaciones es en cuanto al milenio. Entonces tenemos una interpretación premilenaria y una postmilenaria.
los adventistas del séptimo día, nosotros tenemos la interpretación postmilenaria. Y la premilenaria es la que dice, es la que adopta, en este caso, la Iglesia Católica y también la adopta la Iglesia Ortodoxa, y es que los 1000 años que aparecen en Apocalipsis capítulo 20 van a ser previos a la segunda venida de Cristo, al juicio final. Es previa. Entonces, cuando tú preguntas ahí, Freddy, de qué se trata el milenio largamente esperado, es que a lo que apunta el movimiento ecuménico, que ha tomado bastante fuerza en los últimos años, es que cuando ya se logre completar un bloque unido, primeramente en la fila del protestantismo, en la fila, por ejemplo, ya el Papa Francisco unió con el primer patriarca de la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Ya la disputa que había desde el cisma del año 1054 ya desapareció. Y ya en el año 2017, en noviembre del 2016, ya estuvo el Papa en Suecia, se reunió con el principal líder de la Iglesia Luterana y ya la Iglesia Luterana retiró la propuesta hacia la Iglesia Católica, lo que quiere decir que ya no hay protesta, se acabó. Es decir, que la sangre de los mártires y todo lo que hizo Lutero, eso borrón y cuenta nueva, pues. Entonces, todo esto ha venido allanando el camino para hacer del cristianismo un bloque unido y luego incorporar a las demás religiones. Yo recuerdo que cuando la última vez que Francisco estuvo en Estados Unidos, el primer día estuvo en la zona cero donde se derribaron las torres, y entonces convocó a las religiones abrahámicas. ¿Cuáles son las religiones abrahámicas? Bueno, imagínense ustedes qué estrategia tan sabia, porque los cristianos, los islámicos y los judíos, los tres tienen como padre a Abraham, padre de la fe. Entonces fue una forma bien ingeniosa de hacer una ceremonia interreligiosa para conmemorar las víctimas del ataque terrorista. Entonces, todo este bloque unido lo que busca es apuntar entonces hacia los 1000 años de paz, que entonces cuando dice ahí la primera carta de los Corintios, de Tesalonicenses capítulo 5, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como la mujer que está con dolores de parto y no escapará. Eso es, Freddy. Así es. Muchas gracias. Tenemos acá, bueno, algunos mensajes, ¿verdad? Por ver, Kenia, por ejemplo, dice: estoy fascinada con la explicación de este estudio. Está muy espectacular, muchas gracias. Luego dice Vilma Benítez, dice magistral. Noemí dice gracias, excelente. Kenia dice espectacular, totalmente sin desperdicio. Hay una invitación acá de Zoraida Flores, dice: dentro de todos los temas que se traten en este grupo deberían hacerse planes para presentar un programa con el pastor Balbuena de cómo crear hábitos para mantener una relación con Dios. Que es algo muy importante. También tenemos otra pregunta de Zoraida, donde dice: Elena White menciona 6.000 años de la Tierra. Entonces, ¿el milenio es el séptimo milenio? Es la pregunta que ella hace. Bueno, sí, porque la sierva del Señor, Elena White dice, no, ella dice algo así como aproximadamente alrededor, ¿sí? Alrededor, que son los 6.000 años de vida que hay en la Tierra. Sí, bueno, son 1.000 años más. Hay algunas personas que han tratado de unir el tema del jubileo que aparece en Levítico capítulo 25 y tratar de hacer ver el milenio como el jubileo. Yo tengo mis problemas con esa interpretación porque para mí el jubileo es lo que aparece allí en la séptima trompeta, Apocalipsis 11, pero bueno, no es el tema que nos ocupa en este momento, simplemente que son 6.000 años aquí en la Tierra, más otros 1.000 años y completan 7.000 años, claro. Bárbara de la Torre. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá, ok. Bárbara de la Torre dice: ¿podemos decir que nuestro tiempo de gracia, si aún está, termina con el derramamiento de la lluvia tardía?
el tiempo de gracia para el remanente claramente termina con el derramamiento de la lluvia tardía. Eso lo podemos buscar, por ejemplo, está en el libro de Eventos de los Últimos Días, en otras versiones de la Sierva del Señor también está, pero mire, aunque yo estoy totalmente de acuerdo con el espíritu de profecía, estoy totalmente de acuerdo, soy un fan número 1 de Elena de White, pero usted, por favor, no puede basar su argumentación cristiana, porque recuerde que hoy estamos en este foro, pero mañana usted va a estar en una asamblea legislativa. Entonces ahí usted va a tener que argumentar con la Biblia. Y la mejor base que nosotros tenemos para sostener que el tiempo de gracia para el remanente termina con la lluvia tardía es con Mateo 25, porque ahí lo acaba de decir, porque el énfasis de Mateo 25 está puesto sobre el Espíritu Santo. Y el que no tenía la lámpara encendida del Espíritu Santo, a esa persona se le cerró la puerta. Ese era el mejor argumento que desde el punto de vista bíblico tenemos para hacer esa aseveración de que el fin del tiempo de gracia para el remanente está en el derramamiento de la lluvia tardía. Bien, seguimos. Elimelé Oviedo. Saludos, Elimelé. Dice, últimamente el sistema papal ha venido actuando en la beatificación. ¿Esto podría decirse o referirse a alguna estrategia a estos tiempos proféticos de fin del tiempo? Bueno, podría ser porque, por ejemplo, cuando estaba la reforma Martín Lutero y los demás reformadores, Calvino, etcétera, la Iglesia Católica utilizó de una manera magistral, o sea, de una manera maestra, el arte. Hace como unas 3 noches atrás o 4 noches yo estaba estudiando la vida de Leonardo da Vinci y la verdad que en ese tiempo el mundo artístico era una lucha de todos contra todos, porque imagínense ustedes cómo competían entre ellos. Competía Miguel Ángel con Botticelli, con Leonardo da Vinci, con Rafael Sanzio, con Caravaggio, con Tintoretto. Todos ellos luchaban para ver quién podía tener los mejores contratos de parte de los papas y de parte de los mecenas, que eran los que le financiaban las obras. Entonces, esto se debió a una estrategia que utilizó la Iglesia Católica, que estuvo inmersa dentro de lo que ellos llamaron la contrarreforma. Es decir, la contrarreforma tenía varias aristas y una de las estrategias consistía en llenar los templos, las iglesias, o sea, por todas partes de arte con la escultura, de arte con la pintura, de arte con los cantos gregorianos, o sea, bombardear la sociedad con el tema artístico para que las personas obviaran las enseñanzas de los reformadores y entonces que las personas estuvieran distraídas con el tema artístico. Así que a medida que, contestándole a Elimelé, a medida que la iglesia va multiplicando más santos y más santos, quiere decir que el ser humano tiene muchos más recursos humanos inventados por la iglesia a los cuales acudir y no acudir personalmente a Dios, digamos, buscando el arrepentimiento y la conversión del corazón. Porque cuando yo tengo un intercesor, un santo X que yo decida, simplemente con yo prenderle la vela o con yo, digamos, hacer una misa X, ya con eso ya yo estoy resolviendo sin necesidad de que haya un acto de contrición, un acto voluntario del alma de querer cambiar, de experimentar el arrepentimiento y la conversión. O sea, en eso está el peligro de la intercesión de la Iglesia Católica, porque es que no invita a la conversión, sino que invita a la dependencia de otro ser humano que finalmente no existe porque está muerto. Bien, Susi dice, muchas gracias, Enrique, excelente como siempre. Osvaldo Gutiérrez dice, un fuerte abrazo, Enrique desde Venezuela. Adriana Gil, agradecida, Dios está ministrando y prepara a su pueblo cuando lo busca el corazón. Juan Carlos Colmenares dice, observando el ecumenismo formado claramente en nuestros días, ¿podemos interpretar que la imagen de la bestia ya está formada? No está formada porque el conflicto de los siglos dice claramente que cuando la América protestante, entiéndase Estados Unidos, que bueno, a pesar de todo, a pesar de que dicen que China es más poderoso, lo que sea, pero Estados Unidos sigue siendo el país referente en el mundo, y Elena de White se refiere a la América protestante en el libro Conflicto de los Siglos, no se refiere a Rusia, ni a China, ni a ningún otro poder. Dice que cuando la
la América protestante tienda las manos sobre un doble abismo, describe ya un doble abismo, y ese doble abismo está compuesto por la doctrina de la inmortalidad del alma y la legalización del domingo como día de reposo. Cuando eso ocurra, cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos le compren la idea a la Iglesia Católica de tomar el domingo como día de reposo obligatorio, y cuando adquieran por completo el tema de la inmortalidad del alma, no solamente desde el punto de vista religioso, sino legal, entonces ahí dice Elena de White, entonces la América protestante habrá formado la imagen de la bestia. O sea, todavía no está formada. Todavía no, pero va en camino de. Por eso hay un asunto que se llama la Comisión de los 10 Mandamientos. Cuando tengan chance, por favor, en su estudio particular, cada quien busque en su buscador en internet, busque Comisión de los 10 Mandamientos, y usted se va a quedar asombrado lo que dice ahí de eso. Bueno, hay un reflejo ahí de bastante honestidad, porque la mayoría dice necesito estudiar más. Ok, entonces si eso es así, entonces necesitamos, así como todos los días nosotros tenemos una rutina, que por ejemplo me cepillo los dientes, o desayuno antes de salir, o antes de acostarme me tomo un vaso con agua, o tal día son los días que destino para ir al gimnasio, o ir a correr o caminar, o cualquier otro hábito que tenga, pues igual tenemos que darle ese mismo espacio en nuestra vida para tener ese momento con Dios diariamente. O sea, yo sé que a algunos les dificulta, pero yo les recomiendo a esas personas que comiencen de poquito. O sea, si tú eres honesto contigo mismo y sabes que te cuesta, pues comienza de poquito. Comienza quizás el primer día con 5 minutos. 5 minutos. No te digo que te estudie todo un capítulo. Toma un versículo. Ese versículo lo meditas bien, quizás lo copias en una hojita de papel, lo metes allí dentro de tu bolsillo, y si vas a salir, bueno, de vez en cuando lo ves, lo revisas. Y así vas avanzando hasta que viene el día que tienes ahora 10 minutos. Después, como a las 2 semanas, te das cuenta que ya como que es muy poco, bueno, 20 minutos. Y así vas subiendo, 30, 40 minutos, 50. Cuando vienes a ver, estás estudiando 1 hora diaria, y así mismo sucede con la oración. Así mismo sucede. Entonces, es cosa de ir creando el hábito poco a poco, porque así pues si lo hacemos bruscamente, todo lo que empieza bruscamente termina de la misma forma. Entonces va implementando el hábito allí de manera paulatina, y eso se va insertando en el tejido psicológico de la persona hasta que ya lo absorbió. Y en cuanto a las otras respuestas, bueno, yo felicito a aquellas personas que dicen que contestan que sí, que están preparadas para el tiempo final. Bueno, yo no voy a decir no voy a decir otra cosa sino felicidades, porque me imagino que es una respuesta bastante bien pensada, y bueno, felicidades. A los que dicen que no, bueno, les recomiendo que se pasen al donde dice necesito estudiar más, pásese a ese sector, porque eso es lo que le va a ayudar a que ese no desaparezca. Y el que está confundido, igualmente, la forma de que esa confusión desaparezca es que usted siga uniéndose a estos programas. Usted converse con Freddy, converse con Kevin, converse con Samuel. Si alguna persona quiere también hablar conmigo, pues por supuesto. Y si usted tiene otra persona de confianza que le ayude a orientarse en la Biblia, hágalo también para que no esté en ese estado de confusión, porque no hemos recibido ese espíritu de confusión, sino de libertad. Bien. Bueno, vamos a seguir porque hay varias preguntas que va a tocar hacer respuestas más corticas para que puedan entrar más preguntas, ¿ok? Bien, okay, cómo no, sí. Vamos a saludos de Samuel, de Karina, ¿verdad? Acá dice, ¿cómo podemos apoyar e identificar el comportamiento de los elegidos de Dios en estos tiempos? Bueno, hay una respuesta clásica para eso, que es la primera, que es la que va por todo el medio, que es por su fruto los conoceréis. Porque allí en Mateo 7 dice, Señor, pero no hacíamos la obra misionera, no hacíamos esto, hicimos milagros en tu nombre, hicimos esto, sí. Pero Jesús le dijo, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. O sea, estamos hablando ahí, no estamos hablando de extraños, estamos hablando de miembros de iglesia, gente que predicaba, gente que estaba en los departamentos, gente que inclusive hacía la obra misionera y que echaban fuera demonios. Imagínense ustedes lo que está diciendo Jesús ahí. Sin embargo, Jesús dijo, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad.
Así que ser muy activo en la iglesia no es exactamente, mira, voy a recalcar esta frase, no es exactamente una muestra transparente de que la persona está en la vía correcta, no, es por sus frutos. ¿Cuáles frutos? El fruto del Espíritu, del que habla Gálatas capítulo 5. Por su fruto lo conoceréis. Usted puede identificarlo. Bueno, esa persona debe manifestar el fruto del Espíritu. Esa es la forma. Así es. La familia Espinosa pregunta si esto está siendo grabado, si va a ser grabado. Está siendo grabado y se va a transmitir por YouTube. Ya le vamos a explicar cómo. Gracias por la aplicación de las 10 vírgenes, dice Karina. Bárbara dice gracias pastor. Elimele gracias. Jean Rousseau dice excelente. Kenia dice algo, dice acá una pregunta, dice el tiempo de gracia podrá ser también para aquellos que aunque no estén lean la Biblia, la estudian, aunque no tengan la interpretación que por ejemplo los adventistas tienen de la palabra de Dios. Muy bien, entonces esa primera parte, el primer tiempo de gracia es para toda persona que alguna vez fue miembro del remanente. Voy a utilizar esta palabra porque no quiero ser chocante en la otra forma en la que puedo decirlo. Prefiero utilizar la palabra remanente y no otra. Toda aquella persona que es parte de la iglesia remanente o que alguna vez estuvo y no está ahora, son los que forman parte del primer tiempo de gracia. Pero ahora, apuntando a la pregunta de Kenya, aquella persona que nunca ha sido parte remanente, que son de aquellas ovejas que están en otro redil, que son sinceros, que aunque no tengan la interpretación correcta, esas personas van a recibir el llamado de Apocalipsis 18:4, cuando se diga, salid de ella, pueblo mío, y saldrán. Y es cuando entonces Jesús dice en el Evangelio, y entonces vendrán y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Y entonces esas personas tendrán la oportunidad de conocer la verdad y si aceptan esa verdad, formarán entonces, ahora vendrán a complementar el remanente y el que no creyó, pues lamentablemente, lastimosamente, entonces quedará fuera y ahí es cuando vendrá el segundo y definitivo fin del tiempo de gracia. Ok. Tenemos varios saludos, voy a ver, tengo acá, estoy buscando preguntas. Dice... El Himaleo hace otra pregunta, dice, ¿qué opinas de la iglesia o movimiento que hace poco se grabaron el número del 666 o se tatuaron el 666? Bueno, en primer lugar, eso lógicamente, el espíritu del enemigo está obrando en esas mentes, pues para ellos creen que saben lo que hacen, pero no saben lo que están haciendo, porque bueno, creen que eso es así. Pero no es así, el 666 no es un número visible, es más bien como un sello, igual como el sello de Dios, es como un sello de propiedad que coloca el enemigo sobre los que son suyos y utiliza todo este asunto de Babilonia para sellar marcar a los que son de su propiedad. Pero también es un elemento distractor del enemigo para que el mundo crea que es así. Es un elemento distractor para que la gente piense que el 666 es de esa manera. No. Eso es solamente un elemento distractor visto desde ese punto de vista. Otra pregunta interesante, dice Stephanie, dice, ¿con qué estudio podemos comenzar? Hace un ratito hablabas ¿se acuerdan? Que hablabas de la encuesta que hizo Kevin, de que debemos estudiar, pero ¿con qué ¿cuál es tu recomendación? ¿Con qué comenzar? Muy bien, si lo que quieres estudiar profecía, es profecía, te recomiendo que empieces por el libro de Daniel. ¿Por qué el libro de Daniel? Porque en la estatua de Daniel, ese es como el abecedario, el alfabeto de la profecía es Daniel 2. No se puede entender ni Apocalipsis ni los capítulos posteriores de Daniel sin arrancar por ahí. Pero si lo que quieres es mejorar tu espiritualidad, si lo que quieres es eso, y para estar a tono en estos tiempos, entonces por donde debes empezar es por estudiar la vida de Cristo. Eso significa los evangelios y el deseo a toda la gente. Por ahí es donde hay que empezar. Bien, Blaismar pregunta, ¿cómo enseñar todo esto a los crecientes?
con poco tiempo de bautismo? No, porque, claro, es una pregunta bien comprensible. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros encontramos en Mateo 5:48, si mal no recuerdo, cuando Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí la palabra que escribió Mateo es la palabra maduro, o sea, una persona que está madura espiritualmente. Entonces, por supuesto, Jesucristo no podía exigirle al ladrón en la cruz lo mismo que podía exigirle, por ejemplo, a Juan o a alguno de sus discípulos que tenía tiempo con él. O sea, Dios nunca va a demandar nada que una persona no pueda dar, porque eso lo dice la primera carta de los Corintios, que la persona es probada hasta donde puede resistir. Entonces, por eso se llama un nuevo nacimiento porque justamente ha muerto el hombre antiguo, nace un hombre nuevo, y por supuesto un hombre nuevo, primero es recién nacido, después es niño, después adolescente, hasta que después es maduro, una persona adulta. Ese mismo proceso que se sigue en el cristianismo. Dios requerirá, o no Dios requerirá, la persona se verá en la situación donde ejercerá el cristianismo hasta donde su cristianismo le permitió llegar. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, los que entraron a la hora 11 no tienen el mismo tiempo trabajando en la viña que los que están trabajando desde la mañana, ¿sí? Pero a todos se les paga el mismo denario. O sea, el mismo denario es la salvación. Entonces, Dios no es injusto. La persona se encontrará en una situación donde su cristianismo será probado, donde su poca experiencia le permita. Bien. Pregunta, la profecía de las 7 iglesias hace un llamado a la iglesia al arrepentimiento. Al estar al principio del Apocalipsis, ¿no sería una condición para que el resto de los acontecimientos y profecías se llevasen a cabo? Bueno, hay una visión que recibió Elena White a raíz del Congreso de Minneapolis en 1888, donde ustedes saben ese famoso congreso donde la iglesia no aceptó el tema de la justificación por la fe, no lo aceptó. Ahí lo presentaron los pastores Jones y Waggoner. Después de eso, la sierva del Señor recibió una visión, eso creo que está en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, donde el Espíritu Santo le reveló a ella que la iglesia había cometido el mismo error que cometieron los israelitas en el desierto, en Cades Barnea. Entonces, que por cierto, parte de eso está en la matutina Maranata, el Señor viene. Entonces, allí el Espíritu Santo le reveló a ella que si la iglesia hubiese aceptado esa verdad en ese momento, se hubiese producido la segunda venida de Cristo muy pronto, alrededor de aquellos tiempos. Entonces, claro, conecto esto que estoy comentando con lo que pregunta Germán, y en gran medida los eventos finales están conectados con la actitud de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un versículo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, donde dice, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿por qué Cristo no ha venido? Cristo no ha venido, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Cristo ha podido venir mucho antes. O sea, los eventos finales han podido haberse desencadenado mucho antes. Pero lo que ha estado ocurriendo es que Dios ha tenido misericordia primeramente de su propia iglesia. Y en segundo lugar del mundo en general. Hasta que la iglesia por fin llegue a despertar y haga eso que dice Mateo 24:14, que es predicar, o sea, por testimonio a todo el mundo, a todas las naciones, para que entonces venga el fin. Esto, claro, eso también se conecta con lo que dice Germán del arrepentimiento. O sea, no puede haber fuerte pregón, no puede haber conclusión de la actividad evangelística si el remanente no vive un arrepentimiento genuino. Por eso lo dice ahí, sé celoso y arrepiéntate en el mensaje a la Odisea. Muy bien. La última pregunta por esta noche.
Digo, porque ya no tengo más aquí. El Himaleo Oviedo dice, ¿crees que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra? Gradualmente se ha venido retirando, gradualmente. O sea, no es que se va a ir así de un solo, sí, pues como que llegó un ventarrón y se fue, no. Se ha venido retirando progresivamente, al igual como sucedió en Israel y como ocurrió en otros momentos de la historia sagrada. Esa es la respuesta, se ha venido retirando gradualmente, por eso el mundo cada vez ha venido vamos a decir, en decrecimiento, más que todo desde el punto de vista moral. Sí. Y si el Espíritu Santo se retira completamente, ¿cómo queda la promesa del Señor? Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No, porque es que por eso que yo les decía al principio a todos que todos podemos llegar a ser, mire, si usted se lo propone, usted que me está observando en este momento, si usted se lo propone, usted puede llegar a ser un tremendo teólogo. Aquí simplemente lo que se necesita es su compromiso y su tiempo ahí con Dios, con la Biblia y en oración. Porque así como se le aplica una hermenéutica a la Biblia, también se le debe aplicar una hermenéutica a los escritos de Elena de White. Usted, por ejemplo, ve escrito Elena de White donde ella dice, la obra del colportaje es la obra que hay que hacerse en este tiempo. Pero entonces va a otro libro y dice, la obra de médico misionera es lo que debemos estar haciendo en este tiempo. Y después va a otro libro y dice, los grupos pequeños es la obra que deberíamos estar haciendo en este momento. Entonces dice, bueno, o es la obra misionera o es los grupos pequeños, el colportaje, ¿qué es? No, es que todo tiene un contexto. Entonces, cuando nosotros vemos que dice vemos al cita de Nanay, que dice que eso es lo que da como resultado las plagas postreras de Apocalipsis capítulo 16 y toda esa debacle en el mundo entero, no quiere decir que no estará conocido de Dios. Porque si el Espíritu Santo, si la presencia de Dios no está con los salvados, con los que van a ser rescatados, entonces quiere decir que están a merced del enemigo y entonces van a ser destruidos. No, o sea, de la misma manera como en Egipto estaban cayendo las plagas y los israelitas en Gosén no están siendo afectados por eso, igualito pasará en los tiempos finales. Entonces ya son sellados, ya están listos, entonces ya están listos para la traslación.